UDC Libros, de la idea al libro. Encuentros de ciencia, tecnologías, historia, artes y humanidades para tus sentidos. UDC Libros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos una vez más aquí en la librería Corazón en Casa en una emisión más de UDC Libros. Este esfuerzo de divulgación de toda la obra editorial y los proyectos editoriales que se desarrollan dentro de la Universidad de Colima, nuestra casa de estudios, y que claramente están a disposición en acceso libre y directo a todas las personas que están interesadas en cualquiera de los temas que puedan encontrar en este acervo de la universidad, dentro de la página de internet de publicaciones en línea. Pónganle así en Google publicaciones en línea y van a encontrar ahí la vastedad de libros que se han editado durante un tiempo en nuestra universidad. El día de hoy estamos aquí para presentar el libro Resignificando la investigación social desde los aportes de Fernando Ulloa. Y estoy muy contento de compartir micrófonos hoy con 3 profesores de la Facultad de Psicología. Ellos son Sergio Alberto López Molina, Nancy Elizabeth Molina Rodríguez y Miriam Rebeca Pérez Daniel. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, acompañándonos en una misión más. Con gusto. Vamos a empezar y sí quisiera que nuestro público y también nuestros público en vivo en Facebook pueda conocerlos un poquito. Platíquenos de ustedes, por favor, Rebeca. Bueno, yo soy profesora investigadora de la Facultad de Psicología de tiempo completo. Me incorporé a la Universidad de Colima hace 9 años, pero en realidad tengo cerca de 20 años ejerciendo como investigadora y trabajo investigación educativa, en particular sobre investigación de procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos de diversidad, en población en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esa ha sido como mi línea y parte de eso también está escrito en el libro. Perfecto, por ahí se alcanza a ver en lo que vamos a comentar más al ratito. Nancy, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy Nancy Molina, profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología y, bueno, actualmente directora de la Facultad de Psicología. Y mis temas de investigación son procesos de violencia, discriminación por identidad de género, sexual y, bueno, otras categorías. He llegado también al tema del especismo hacia los animales. Y tengo en la universidad, pues desde que entré a la preparatoria, como los chicos y chicas que están aquí acompañándonos, y nunca he salido de ella. Lo digo porque tiene que ver con la reflexión que hago en el capítulo. Entonces, esa es un poco la trayectoria que tengo en el tema. Muchas gracias. Sin duda, lo que, bueno, más adelante lo vamos a ver, lo que se escribe en este libro es parte de una reflexión propia que hacen ustedes, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se refleja todo dentro de lo que aquí está escrito. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy profesor de la Facultad de Psicología, hice un doctorado en educación. Mi línea de investigación es instituciones educativas y sujetos, y me interesan principalmente los temas de trabajo sobre la manera en cómo se realiza investigación en las universidades. Perfecto. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es hablar un poquito del libro, ¿no? Comentábamos hace un momento, es platicar sobre cómo surge la idea, cómo se arma, se desarrolla, antes de pasar ya a lo que es el contenido tal cual del libro. No sé cuál de los 3 quisiera platicarnos sobre cómo se concibió la idea del libro, de dónde surge, quién participa, cómo es que se fue armando. No sé si fue un proyecto de largo aliento, ¿no? De que pues, hubo un amplio tiempo en el que durante ese tiempo se estuvo desarrollando. En realidad el origen del libro se remonta mucho tiempo atrás. Yo hice mi estancia doctoral en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, con la doctora Lidia Fernández, y en un comentario que ella realizó fue que había fallecido Ulloa y había muy poco reconocimiento a su trabajo, muy poco reconocimiento a su trayectoria, y eso me abrió la puerta a comenzar a indagar sobre Ulloa.
en estas estancias las personas comparten mucho y Marcela Ficardi y Martín Elgueta de Mendoza me hicieron un regalo que era un cuadernillo de la Universidad de Buenos Aires donde traía un compilado de la obra de Ulloa y era, la verdad, un compilado, o sea, eran artículos, eran algunas ponencias, pero no había algo estructurado. A partir de ahí nació la idea o la lógica, quería hacer yo en el postdoctoral en Buenos Aires también, reconstruir cómo las distintas líneas de investigación de la universidad habían retomado a Ulloa. Por azares del destino, la estancia no se llevó a cabo y 10 años después, pues nosotros lo retomamos para hacer este libro de Ulloa, pero con otra lógica. Si bien reconstruyendo la obra de Ulloa, también haciendo unos capítulos individuales con un proceso de reflexión que detonaba el propio Ulloa. Entonces ese es el origen o el génesis. Correcto. Y ahí me queda interesante, si quieres retómalo tantito nada más, es interesante cómo la obra de Ulloa, ahí está, es interesante cómo la obra de Ulloa también, pues bueno, se va uniendo a tu trabajo y a tu línea, como lo comentaste hace un momento, ¿no? Tu línea sobre instituciones. Y hay una parte de Ulloa donde habla sobre las autoridades. No sé si puedas abundar un poquito en cómo trabajas o cómo podemos mezclar la teoría o la propuesta teórica de Ulloa con la parte institucional. Okay. Ulloa hay un conjunto de antecedentes que son muy importantes. Ulloa es médico. Ulloa se incorpora, termina medicina en la Universidad de Buenos Aires y después se incorpora a la APA, la Asociación de Psicoanálisis Argentino, y ahí es donde comienza su práctica psicoanalítica. Ocurre algo, fue el primero en presentar en la APA un trabajo que era colectivo, un trabajo de análisis institucional. Normalmente se presentaban sobre casos individuales, casos de personas individuales, y ese fue un cambio muy grande. Por eso se le considera el padre del análisis institucional en Argentina. Otra cosa que ocurre posterior a eso es Ulloa en 1966 se presenta lo que le llaman la Noche de los Bastones Largos. Irrumpe la policía en la Universidad de Buenos Aires y golpea a los profesores que defendían la autonomía de la universidad, por eso se llama Noche de los Bastones Largos. Y posterior a eso se realizan muchas reuniones hasta decidir la salida masiva de los profesores, la renuncia masiva de profesores de la Universidad de Buenos Aires. Posterior a eso, 10 años más tarde, en el siguiente golpe de Estado, Ulloa ya no regresó a dar clase. Ulloa continuó trabajando con grupos, pero ya no en la universidad. 10 años más tarde, voy a permitirme leer la anécdota. Adelante. Ulloa es obligado a exiliarse en Bahía de Brasil. Durante la sexta dictadura se impulsó una política en la que las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer, asesinaron, torturaron, secuestraron, obligaron a exiliarse y borraron la identidad de miles de personas. Incluso para evitar una continuidad en la línea de identidad, a las mujeres embarazadas posterior al parto les arrebataron los bebés para entregarlos a la familia de militares o de civiles que apoyaban el golpe de Estado. Las organizaciones de derechos humanos hablan de 30.000 víctimas. Ulloa es obligado a exiliarse en Bahía de Brasil. Uno de sus amigos narra este hecho de la siguiente manera. Cuando digo que Ulloa es un buen tipo y solidario, podría dar muchos ejemplos. Daré solo uno. Instalada la dictadura militar, un querido y admirado colega fue secuestrado y corría el peligro de que lo desaparecieran. Fernando, utilizando conexiones familiares que nunca utilizaba, logró hablar con la mano derecha del jefe militar que tenía secuestrado al colega. Este lo liberó, con la condición de que el colega se fuera del país y que también se fuera Fernando. Esa fue la razón de su exilio.
En 1981 vuelve y participa en los peritajes judiciales para esclarecer los casos de tortura durante el terrorismo de Estado. Todo el trabajo de Ulloa es con estas personas y entonces de ahí la importancia de la obra de Ulloa, es con quienes interviene y a quienes ayuda a salir de esa situación. Sí, y justamente, bueno, aquí en este foro siempre hemos hablado de que la vida va marcando a uno, ¿no? Y lo que uno hace siempre es para tocar la vida de los demás a partir de sus ejes o de sus trayectorias. Y justamente dentro de lo que pude revisar en el texto, pues bueno, dos elementos importantes que rescato de la propuesta de Ulloa es la parte de las autoridades y también la del cuidado es el cuidado y la ternura, ¿sí? El cómo encontrar o cómo identificar a partir de las interrelaciones personales el fortalecer los vínculos, ¿no? Y como ya vimos, todo se va mezclando y esta propuesta o este proyecto surge hace más de 10 años en un proyecto tuyo. ¿Y cómo es que se suman ustedes también a colaborar, ¿no? ¿Cómo es que me imagino se sentaron a platicar entre los tres o más personas o alguien invitó a otro? ¿Cómo fue la propuesta? Bueno, fue más personas están involucradas y yo también me fui a Argentina a hacer una estancia, nos fuimos todo el cuerpo académico, Guillermina, que aquí está presente también, es parte de la cuerpa académica, como le decíamos, nos fuimos a hacer una estancia allá también a conocer un poco más del análisis institucional, de los aportes de Fernando Ulloa, y en esa conexión que tenemos tan fuerte entre nuestro país, México y Argentina, que vivimos procesos de militarización diferentes, pero al fin militarización de los estados, coincidimos en muchos aspectos, ¿no? En muchas formas de crueldad, pero también en muchas formas de ternura. Y estando allá se dio esta posibilidad de escribir en conjunto, como lo hacía Fernando Ulloa, y a partir de la biografía personal y de los objetos de estudio que cada uno y cada una hemos tenido, ¿no? A lo largo de nuestras trayectorias. Y así es como surge este nexo, este trabajo colectivo que se instauró en aquel momento, pero que lo venimos haciendo a través de esta conexión en línea que por fortuna tenemos, y de leernos y releernos nuestros objetos de estudio, nuestras vidas personales, y en conjunto estar haciendo estas resonancias, ¿no? Cada uno presentaba su capítulo, su avance, y todos y todas decíamos qué nos resonaba de ese capítulo, en qué le podíamos aportar, en qué nos aportaba también a nuestro capítulo, y de esa manera fuimos construyendo este libro colectivo, ¿no? Cada quien desde su propia perspectiva y trayectoria de vida. Y no me acuerdo qué más le preguntaste. Justamente, ¿cómo fue la colaboración? Pues, ¿cómo es que se da? Y, bueno, de Argentina, al final, bueno, entramos varios, también de Colima, y bueno, al final quedamos estos que están aquí en el libro. Yo creo que podemos rescatar las otras experiencias. Martín Elgueta y Mónica Balada fueron los que finalmente aportaron desde sus perspectivas a este libro, y que por supuesto lo hace un trabajo no solo colectivo aquí Colima, sino con Mendoza, ¿no? Con la Universidad de Mendoza. Justamente en las jornadas al texto de este año se presentó en vía virtual este libro. Estuvimos en el foro, en el auditorio de psicología unos cuantos, mientras que había conexión con Argentina a través de videoconferencia, y ahí se presentó un performance de la maestra Carmen Solorio, en el cual es fascinante, quedó precioso. No sé si todos ustedes estuvieron, aparte pues de las experiencias de cada uno de ustedes, todos fueron como proyecto tal cual a Argentina a trabajar, o estuvieron, no te tocó la ida. Yo también quiero ir, a ver si nos toca ir. ¿Cómo fue la participación con ellos de tu parte?
Bueno, es que yo me incorporé al cuerpo académico, a la cuerpo académica 110, justo con el inicio de este proyecto. Entonces me invitó Sergio a participar, me contó sobre el dispositivo propuesto por Ulloa, y bueno, pues me tocó conocer a Ulloa a través de los textos que revisamos y conocer a mis compañeras y compañeros de cuerpo académico. Creo que también fue una presentación linda porque les conté de mí, de mi historia, y ellos me contaron de ellos y de su historia. Y a la vez pude conocer a los colegas, a las colegas de Argentina, y pues entender un poco el vínculo que les unía. Creo que Fernando Ulloa es un autor en psicología que puede ser crucial para entender un poco el trabajo que se está haciendo en Latinoamérica y de cómo una perspectiva local puede ayudar a resolver mejor las problemáticas locales, ¿no? Entonces creo que en ese sentido los textos de Ulloa son muy sensibles con respecto a las necesidades latinoamericanas, y por eso nos sentimos tan identificados y pudimos lograr un intercambio en ese sentido y encontrar en los textos de Ulloa que se escribieron en los 60, 70, 80, reminiscencias para entender un poco lo que también está pasando el día de hoy. Y entonces encontramos en particular en las instituciones educativas, que también son un tipo de institución a la que él se dedicó, como todas las instituciones que están dedicadas al cuidado, como en estas instituciones siempre llega un punto en el que las personas que trabajamos en ellas nos saturamos, nos automatizamos los procesos y empezamos a dejar de hacer lo que debíamos hacer para cubrir los objetivos para los que fue hecho, ¿no? Entonces el dispositivo era justo eso, era para replantearnos lo que estábamos haciendo a partir de un recorrido biográfico, que pudiéramos con ello rescatar lo que nos trajo a estas disciplinas, a esta actividad que realizamos actualmente, y a partir de eso revisar un poco el impacto que ha tenido esas primeras eventos en nuestra vida que fueron cruciales en el tipo de trabajo de investigación que hacemos, en las clases, en todo lo que profesionalmente nos desempeñamos actualmente, ¿no? Y analizarlo a esa luz para que pudiéramos recuperar como eso que nos había inicialmente motivado, para ahora sí regresar con una mirada hacia el futuro de qué era lo que nos podría, qué podríamos cambiar a favor entonces de recuperar el sentido original de las instituciones, ¿no? Es un poco la idea. Por favor. Un poquito para explicar me gustaría explicar cómo está conformado el libro para que vayamos entendiendo un poco la dinámica. Es un libro, tiene mucha influencia de Cortázar, es tipo rayuela, lo pueden leer en desorden, puedes leer unas partes, puedes brincarte otras. La primera parte del libro explica quién es Ulloa y la importancia de la obra de Ulloa. Tú podrías leer solo esa parte y hasta ahí quedarte. En la segunda parte del libro explica la dinámica con la que se construyó este dispositivo en el que participamos cada uno de nosotros haciendo nuestro propio análisis. Ulloa se basa en Ulloa porque Ulloa, el profesor de Ulloa, su principal maestro fue Pichon Rivière y su mejor amigo fue José Blecher. Pichon era alguien que platicaba las cosas pero nunca escribía, y Blecher era todo lo contrario. Blecher era alguien que escribía todo lo que hacía y era muy metódico. Ulloa considera que quedó entre los dos, quedó entre Blecher y entre lo desordenado de Pichon, y entonces él todas sus procesos de intervención los documentaba, pero una vez que documentaba los procesos de intervención, reflexionaba sobre si estaba algo bien hecho o estaba mal hecho, y entonces a partir de ahí generaba cambios. A eso, además de reflexionar sobre esa intervención, generaba un propio análisis para darse cuenta qué tanto le movía, digamos, o qué tanto le implicaba las personas con las que estaba trabajando. Entonces, a partir de este autoanálisis fue que nosotros generamos, cada uno de nosotros, un capítulo individual que está dividido en 3 secciones. Primero hay una parte biográfica, autobiográfica,
en la cual describimos cómo fue que llegamos hasta ser académicos. Desde que éramos niños, las influencias que tuvimos, niñas, las influencias que fuimos teniendo, cómo fuimos pasando por las escuelas, cómo fue que pasamos las escuelas, y posteriormente, digamos, nos sitúa en la parte académica. En un segundo momento, generamos nuestro propio estado del conocimiento, qué investigaciones habíamos hecho y cómo fue transitando nuestros objetos de estudio, para finalmente, con la obra de Ulloa, con esta obra, con estas intervenciones que él realizaba, generar posibles futuras investigaciones. Entonces, los capítulos del 3 al 8 son individuales. Hay un capítulo de Nancy, un capítulo de Rebeca, un capítulo de Fernanda, un capítulo de Mónica, un capítulo de Martín, uno personal. Entonces, ustedes podrían elegir y decir, nada más quiero leer ese. Esa es más o menos la lógica en la que está escrita el libro. Entonces, por eso es que podemos irnos brincando de una parte a otra. Sí, justamente me llamó mucho la atención cuando lo revisaba que estaban las instrucciones para leer, ¿no? Me remontó, lo a Rayuela definitivamente. Y también entendía pues una de las propuestas que era justamente al revés, comenzar a leer los ejercicios de reflexión para después terminar comprendiendo todo el abordaje teórico-metodológico con el que se sustentaba, ¿no? Y ahora que ya vamos entrando a esto de lo que es, sí me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio de divulgación así muy sencillito para poder dar a conocer a quienes están aquí el día de hoy con nosotros y quienes nos ven también a través de la transmisión, cuál es la propuesta de Ulloa. Insisto, yo retomé dos elementos que para mí fueron muy representativos, ¿no? Muy probablemente ustedes tendrán algunos otros más que puedan hacer. No sé quién guste abordar. Les puedo platicar sobre mi experiencia. Yo, como investigadora, trabajo a temas educativos. Entonces, me interesan en particular las trayectorias de estudiantes que no están como dentro de la norma, que no por algo tienen algún tipo de desempeño diferente al del resto. Y que por eso, bueno, en ese sentido tienen trayectorias atípicas o diferentes a los de los demás. En la experiencia que he tenido en la investigación con el estudio de este tipo de estudiantes, me he dado cuenta que las instituciones educativas en sí mismas son lugares como muy hostiles, muy agresivos para cualquier tipo de estudiante que no cumpla como la normativa o que no esté dentro de lo esperado, ¿no? Y que resulta paradójico en cuanto como institución educativa que nuestra labor es formar a seres humanos íntegros, pues rechazar o generar un ambiente tan hostil que vaya expulsando a las personas fuera de ella, ¿no? Entonces, esa es una de las paradojas de las que habla particularmente Ulloa con respecto a cierto tipo de instituciones que están dedicadas al cuidado de personas, que podemos pensar en hospitales, podemos pensar en asistencia social, en asilos, en orfanatos, bueno, en cualquier tipo de institución en donde hay personas, y parte de lo que se espera de este tipo de instituciones es que sean hospitalarias, amables, de buen trato, ¿no? Porque es parte del tipo de servicio que se supone que ofrecen, ¿no? Lo que él comenta es que desgraciadamente en nuestros países latinoamericanos suele ser tanta la demanda de servicio a estas instituciones que la capacidad de atención sobrepasa, ¿no? Y que en ese sentido llega a ser tan abrumadora la demanda que las personas que trabajamos en estas instituciones empezamos a hacer cosas como en automático y dejamos de lado así como lo que nos trajo aquí a ellas, ¿no? Entonces, a mí me sirvió muchísimo el dispositivo metodológico que él propone, porque la idea es un poco ayudar a las personas que trabajan en este tipo de instituciones a desinstitucionalizarse, es decir, a separarse de esa automaticidad que se ha llegado, para empezar otra vez a recordar los principios básicos del tipo de servicio que ofrecemos y empezar otra vez a reconectarnos con esta parte humana que nos trajo aquí y que nos permite entonces otra vez volver al buen trato y volver al trato digno y volver hacia el cuidado de los otros y las otras, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tipo de instrumento que tendría que ser
necesario de revisar para todas las personas que participan en este tipo de instituciones, porque sí, o sea, hay que reconocer que todas las instituciones públicas, por ejemplo aquí en México, efectivamente estamos sobrepasados, cada vez atendemos más gente y llegamos a cierto tipo de automatización que nos puede llevar a tratos que se contradicen con la institución, ¿no? Entonces tenemos que revisar como trabajadores de ello, de este tipo de lugares, nuestros procesos, nuestras acciones a través de este dispositivo. Me parece que es muy amable porque se reconecta con nuestros orígenes, con nuestras raíces y con nuestras esperanzas más primarias que tuvimos, o sea, los sueños así como infantiles que tuvimos y que se hacen presentes ya en nuestro trabajo. Entonces, creo que es una herramienta muy poderosa para fortalecer a las personas que trabajamos en este tipo de instituciones y humanizarlas otra vez. Correcto, muchas gracias. Muy importante esta última parte, ¿no? El humanizar otra vez, como si pareciera que el mismo contexto diario nos va deshumanizando, que tendría que ser completamente diferente, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, que mi línea de investigación ha sido la violencia, la discriminación, muy centrada en el género, en las mujeres. Me situé también en la institución escolar, desde la primaria hasta pues la licenciatura. Y trabajo los temas, los dos conceptos que me parecen muy importantes, bueno, son tres. Como Fernando Ulloa dice que la ternura y la crueldad conviven simultáneamente, una con otra, donde hay crueldad puede haber ternura, donde hay ternura puede haber crueldad, y eso sucede en las instituciones, a la vez que hay un tercero de apelación. El tercero de apelación es quien puede romper ese ciclo de crueldad en las instituciones, ¿no? Entonces yo me pregunté, lo voy a leer: ¿cómo fue mi sufrimiento en las instituciones escolares? ¿Cómo las enfrenté? ¿Cómo le hago ahora? ¿Cuáles son mis encerronas trágicas? ¿Quiénes componían esas encerronas trágicas? ¿Hubo un tercero de apelación y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue y es la institución escolar para mí a la luz de estos análisis de Fernando Ulloa, ¿no? Entonces hay un recorrido ahí sobre dos ejes de discriminación y violencia, que es la violencia de género y el racismo, ¿no? Cómo se interconectan en una situación escolar a partir de una identidad como la mía, porque es una reflexión personal, pero que seguramente aquí compañeritos y compañeritas de prepa lo pueden estar viviendo o lo vivieron, ¿no? Y volvemos al tema de que Ulloa dice: las instituciones fueron creadas para el cuidado y acaban siendo crueles, ¿no? En ese sentido voy también analizando a la luz de mi experiencia personal los conceptos de Ulloa y cómo las encerronas trágicas, en mi caso sí encontré terceros de apelación, es decir, encontré a compañeras que en caso de acoso sexual que viví, bueno, pues me tendieron la mano, profesores también que me apoyaron, y que dentro de las instituciones podemos ir cambiando estas prácticas de violencia, de discriminación, no solo hacia el género, que es como lo que yo narro aquí, sino hacia otras formas de violencia también que se dan en las instituciones. Hay otro concepto que a partir de esta experiencia yo reconceptualizo también la violencia y miro una parte que no había mirado a detenimiento en mis estudios, que es la connivencia, ¿no? Esta parte del testigo que está observando la violencia y hace como que no ve, sobre todo cuando el testigo es de una jerarquía superior, que es un maestro, el director, ¿no? La gente que puede en un momento dado, en cualquier institución, digo, estoy centrada en la escolar, pero en un momento dado emitir leyes, sancionar, parar simplemente la violencia, ¿no? Esa figura que poco se ha trabajado en las dinámicas de violencia, me surge esa necesidad pues de ir visibilizando
justamente esta connivencia, ¿no? Entonces, me parece que uno de los aportes que a mí me ha dejado Fernando Ulloa justo es eso, ¿no? El trabajar con quienes testifican la violencia y guardan silencio. Y guardar silencio es reproducirla, reforzarla, ¿no? Entonces, fue algo que me quedó muy claro porque del lado contrario de la ternura, quienes dijeron, a ver, yo te doy la mano, yo te ayudo, yo te apoyo, fueron quienes han roto también este ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, lean a Fernando Ulloa y lean el libro también, porque de verdad hace esa reconstrucción para mí, de lo que es la violencia y la discriminación. Gracias. Sergio. Me gustaría condensar la obra de Ulloa en 2 hojas. Me gustaría, ahorita que los voy viendo, cómo están escuchando las reflexiones, me gustaría leerla y me gustaría que ustedes fueran reflexionando sobre si algo de lo que menciona Ulloa está presente en su vida. Igual y si hubiera una participación sería bastante interesante. La obra de Ulloa, así como la voy a presentar, hay primero una estructura de violencia, después hay un grupo de sitiados que son los sujetos que están al interior de esa violencia. La tercera parte es cómo él generaba las intervenciones para finalmente, la última parte, lograr un resultado en términos de salud mental. Los voy a ir leyendo, me gustaría, son solamente 2 hojas, es muy cortito, me gustaría que fueran reflexionando sobre lo que voy leyendo, ¿de acuerdo? El dispositivo de crueldad. La crueldad es un dispositivo que garantiza impunidad, se implementa manteniendo una tríada de exclusión, odio y eliminación. Se activa una dinámica de sitiadores y sitiados, en donde un grupo comienza a jugar hegemónicamente mediante la dominación. Los grupos sitiados pierden capacidad reflexiva e imaginación para arbitrar soluciones básicas. En este escenario violento se presentan las encerronas. Cada vez que una persona, para dejar de sufrir o para cubrir sus necesidades elementales de alimento, salud y de trabajo, depende de otro que lo maltrata, sin que exista una terceridad que imponga la ley. El ocultamiento y la connivencia se establecen como práctica política, aceptando la violencia como algo natural, cerrando los ojos como estrategia de defensa, estableciendo una cultura de acostumbramiento y mortificación, situando el sufrimiento y la desesperanza sobre quienes ejercen la violencia en acuerdo y complicidad. Los sitiados. En esta cultura de la mortificación, las personas que se encuentran sitiadas pierden el coraje, la valentía y la lucidez. Se neutraliza el pensamiento inhibiendo la producción de inteligencia, realimentando y perpetuando la represión. En la mortificación suele no haber normas claras, se promueve la burocratización. Se incrementan normas administrativas para mantener dispositivos de control con sujetos coartados, que no expresan su creatividad, lo que implica una notoria disminución de poder hacer, mermando su eficiencia y disminuyendo la valentía de denunciar. El sufrimiento se cristaliza en formas de funcionamiento, se trabaja con indiferencia, con una sensación de saturación y se practica el canibalismo entre colegas. Se reprime de manera integral la asociación, la opinión y la movilización, al punto de que todas estas actividades se consideren delitos. Prevalece un estado de desorganización y aislamiento como consecuencia de la falta o incongruencia de normas sociales. Es una comunidad oprimida, donde toda instancia jurídica ha dejado de existir. Su abordaje. Para Ulloa, una condición irreductible en el proceso de intervención es la ternura, una empatía que garantiza el suministro adecuado de abrigo, alimento y buen trato en la atención de las personas sitiadas en la cultura de la mortificación. Otra condición es el miramiento, estar al pendiente en atención al cuidado. Es mirar con interés amoroso a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo, facilitando el diagnóstico de las causas del sufrimiento y otorgándole una autonomía a pesar de sus condiciones de dependencia. A lo largo de la intervención se debe garantizar el clima de seguridad psicológica, donde nadie juzgue lo que se diga y sea un espacio confidencial, dejando claro lo que está permitido hacer y lo que no, creando un estilo instrumental donde se toman decisiones técnicas conformando un método en el que se evite el automatismo, la ritualización y la costumbre.
El resultado. El objetivo es pasar de una cultura de la mortificación a una cultura de la salud mental, encaminar al sujeto a tomar conciencia de su padecimiento y después a vislumbrar una salida capaz de conducirlo a un accionar que alivie su padecer, generando un contrapoder, poder hacer a pesar de las adversidades, transitar a la pasión de la lucha, descongelando las formas de pensar para pelear contra la falta de alternativas, recuperando el deseo por trazar nuevos movimientos, recuperando eventualmente la valentía necesaria para sostener su decisión. No sé si alguien se ha encontrado en alguno de estos. En estos puntos. A mí la verdad, bueno, ahorita sí hay alguna participación y voy a permitirme aventurarme un poquito, ya ustedes me corregirán si no, pero no hace tanto tuve la oportunidad de leer un poquito sobre el experimento de Milgram, ¿no? Y de pronto cuando leía esto me imaginaba, el experimento es la parte donde se condicionaba a... En general el experimento consta de un maestro y un alumno, donde el alumno está aislado del maestro, pero a través de un micrófono se hacían ciertas preguntas. Cada vez que el alumno contestaba de manera errónea, se le daba una descarga eléctrica por parte del maestro, ¿sí? En el cuarto de control, digámoslo así, estaba una autoridad, el cual invitaba al maestro a seguir avanzando, a pesar de que el alumno dijera que parara ya, que no incrementara las descargas, la autoridad posicionaba para que siguiera, ¿no? Y pensaba en el dispositivo de crueldad. Por eso decía, me voy a aventurar para no sé si voy por ahí, ¿no? Pensando en esta parte de la autoridad que conmina a la persona a seguir avanzando, haciendo daño a la otra persona, ¿no? No habiendo una interacción y muy a pesar de que estuviera en contra de, pero respondiendo a un posicionamiento de la autoridad, ¿no? Así es más o menos como yo comprendo este dispositivo de crueldad, quedándome al margen pues de la parte del cariño y de la ternura. No sé si podemos abundar un poquito ahí. Bueno, recuerden que mucho del trabajo de Ulloa fue con este terrorismo de Estado. Para quien no tenga mucho contexto de este terrorismo de Estado, había algo así como escuelas para torturar a las personas. O sea, había escuelas para aprender cómo torturar a las personas. Entonces, mucho del temor de lo que menciona Arturo ahorita, lo que me lleva, digamos, a la obra de Ulloa, es que cuando están estos generadores de violencia, su peor temor es no ser posteriormente una víctima. Esto lo dice el propio Ulloa, ¿no? Ulloa decía, estas personas que se encuentran torturando, parte de su temor es no ser posteriormente a quienes se les haga una tortura, ¿no? Y entonces en este aspecto, mucho de la violencia que vivimos en las instituciones está así. Generamos violencia para no sufrirla, para no ser nosotros después quienes seamos las víctimas, ¿no? Y entonces es una parte, digamos, bastante interesante. También otra de las cosas es, Ulloa nunca trabajó con estas personas que generaron las torturas. Él decía, es suficiente trabajar con las víctimas como para además tener que trabajar con los... Entonces, nunca aceptó trabajar con estos victimarios. Y también destacar la parte de dispositivo de crueldad como tal, porque él decía que efectivamente es un dispositivo porque está incrustado en todas las estructuras sociales, en este caso de la sociedad, en la estructura legal, en la estructura educativa, en la salud, y que deriva en prácticas de crueldad. Lo que luego vivimos como sociedad son esas prácticas, ¿no? que se viven en el cuerpo de cada una de las personas, pero está, digamos, todo diseñado para que se genere esta crueldad y la generen estas personas, como lo decía Sergio, que bueno, están dedicadas de entrada a dar el bien, pero terminan haciendo actos de crueldad. Que era un poco lo que comentaba acerca de las instituciones educativas y de todas las instituciones que tienen un propósito de cuidado y que terminan haciendo lo contrario.
Es como cuando uno va al hospital esperando que nos curen por un malestar y llegamos y nos regaña el médico, o nos trata mal, o nos dejan horas esperando, o qué sé yo, y eso se convierten todos esos en actos de crueldad, porque estoy esperanzada de que me atiendan y de que me curen, ¿no? Y al regañarme, sancionarme o dilatarme el tratamiento, pues eso ya implica una serie de actos de crueldad. Igual pasa en la escuela, ¿no? La gente va con la disposición de aprender y a desarrollar su máximo potencial, pero si llega y le empiezan a decir que no puede, que él no sabe, que no es capaz, que debería mejor apartarse, que debería no participar o qué sé yo, entonces esos son actos de crueldad. Entonces van como desde los pequeños actos de exclusión o de la forma de tratar a la gente, que empieza entonces a ser que el objetivo de los lugares o de las instituciones sean inversos a lo que la gente espera. Y eso es como justo el dispositivo de crueldad que denuncia Ulloa, y que en ese sentido pues es una contrariedad, ¿no? Y por eso la necesidad otra vez de humanizar y de particularmente humanizar a través de la ternura, ¿no? Gracias. La verdad es que yo he disfrutado mucho esta charla, ¿no? Tanto que no me he dado cuenta del tiempo y ya vamos adelantaditos. Si hay algo más que quisieran que todos escucháramos, adelante, y si no, también me gustaría escuchar qué esperan ustedes que la persona que lea este libro, llámese colega, llámese estudiante, llámese público en general, qué les gustaría que se llevaran, que rescataran, ¿no? Así como ya, pues bueno, cada uno y una aborda su experiencia, ¿qué quieren, qué procurarían que encontraran ahí? Bueno, a mí me gustaría que lo leyeran y que encontraran la motivación para seguir en la investigación, que les guste la investigación, que les guste también la literatura, porque es una escritura novelada. Eso creo que nos faltó también decir. La escritura novelada es una escritura no científica como tal, así como están escritos los artículos de investigación, quiero decir, sino una escritura que es un poquito más ligera, más metafórica, ¿no? Y como habla también de ciertos pasajes, tanto de Ulloa como personales, entonces es más digerible y da la posibilidad también de ir conectando con el lector o con la lectora, ¿no? Entonces la idea también para mí sería que encontraran ahí una resonancia personal y también académica para que se interesen por la investigación. Y algo más que quiero decir también es que en este libro están involucradas dos grandes artistas, una que es la que mencionaste, Carmen Solorio, que leyó toda la obra, hizo su propio guión de la obra, sus propias resonancias de la obra y elaboró un performance para la presentación del libro, y que le mando un saludo a Carmen Solorio, que seguramente nos está viendo. Y también la otra artista que está involucrada es Sandra Uribe, que diseñó la portada, hizo el rostro de Fernando Ulloa. Bueno, una gran artista que retrata perfectamente la mirada entre la crueldad, la ternura y el tercero de apelación, ¿no? Me encantó su obra también, agradezco a Sandra, dos grandes amigas artistas que están involucradas, y también quisimos meter esta parte artística dentro del libro, ¿no? Esa sería también la parte de reflexión mía. Gracias. Bueno, yo quisiera que encontraran en este libro herramientas para reflexionar sobre sus propias trayectorias, no importa qué tan larga o reciente sea. Creo que van a encontrar elementos que les van a permitir reflexionar sobre por qué están haciendo lo que están haciendo, y les van a reconectar de nuevo con sus esperanzas iniciales para poder
humanizar su trato. Yo creo que de eso se trata, aunque pareciera así como que también pudieran así enterarse de chismes y de secretos familiares únicos, pues más allá de eso, en realidad van a encontrar a lo mejor cosas que también les han pasado y cosas que también han pensado y que probablemente también se convierten en una herramienta para reflexionar sobre su propia trayectoria. Eso me gustaría que se llevaran. Muchas gracias. Bueno, algo que quisiera comentar es que uno de los capítulos está escrito por una estudiante que ha participado con el cuerpo académico, Fernanda Enríquez, para que vean que no es necesario mucho este asunto de los niveles académicos muy altos como para escribir y que también les motive esto a escribir. Fue alguien que estuvo muy activa con el cuerpo académico y participó en este proceso de reflexión. También su capítulo es muy, muy bonito. Otra cosa que quisiera mencionar es el libro está prologado por la doctora honoris causa Lidia Fernández, que es una autoridad en Argentina en análisis institucional. Esta fue como una de las cerezas del pastel. La otra cereza del pastel, a mí me encantó la portada de Sandra, y esas son las que considero así, fue lo último que llegó, pero son así como las cerecitas del pastel. Yo me siento mejor leyendo que hablando, entonces les voy de la pregunta que hiciste, tenía algo preparado para eso. El título del libro, Resignificando la investigación psicosocial, se basa en la premisa de que al escribir el propio análisis se detonen nuevas formas de abordar nuestros objetos o sujetos de estudio. Al realizar este ejercicio podemos determinar si somos parte de la estructura de la crueldad como operadores de violencia, o si somos receptores y por lo tanto nos encontramos en una cultura de la mortificación, o si somos de los que abren las puertas para ir a jugar, dando la mano para sacarles de la encerrona trágica. Pues tal y como afirma Ulloa, o nos ocupamos de la crueldad, incluida la propia, o toleramos que la crueldad se ocupe de nosotros. La apuesta está en que los lectores realicen su propio ejercicio, jugándose las cartas de la vida y resignificándose en su trabajo cotidiano, para lo cual tienen disponibles 6 ejemplos, cada uno singular e irrepetible. Esto es lo que considero el aporte más valioso del libro. El libro, Resignificando la investigación psicosocial, desde los aportes de Fernando Ulloa, representa una invitación a escribir para avanzar, estableciendo una búsqueda continua y reflexiva en la que al aprender de nosotros mismos y de nuestras circunstancias, visualicemos otra realidad posible. Ahí está. Muchas gracias. Definitivamente es un libro que está hecho para reflexionar y que resuene toda esta parte, como ya lo han mencionado ustedes, ¿no? Y directora, yo no me quiero ir sin poner el gol. Yo sé que la Facultad de Psicología recibe cada año y también podemos pensar en la psicología clínica, ¿no? Pero sin duda esta vena de la investigación psicosocial, la psicología social, abre un panorama enorme para encontrarnos, no entretenernos. No sé si quisieras comentar un poquito sobre cuál es el abordaje que se da de la psicología social en la misma facultad, ¿no? Invitar a quienes nos escuchan que estén a punto de decidir quizá el año que entra. El año que entra, ahí ya, les esperamos. Ya inició. O en la maestría también. O en el doctorado. Bueno, ya que dijiste gol, pues gol completo, ¿no? Bueno, sí, tenemos toda una línea de investigación en el área de la psicología social, precisamente centrada en reflexionar acerca de los procesos que en nuestra Latinoamérica llevamos ahora hacia poblaciones que están permeadas por diferentes tipos de violencia social, ¿no? que lo vivimos aquí en nuestra ciudad, y que están permeadas también por estas condiciones históricas de colonización que ha llevado pues también a nuestros pueblos al sometimiento constante de ciertas naciones poderosas, ¿no? Y a reflexionar acerca de los procesos de identidad y a reflexionar acerca de los procesos comunitarios de emancipación y de agencia y ciudadanía. La psicología social se ha transformado bastante en ese sentido. Y por otro lado también se encuentra la psicología social más clásica, donde se hacen estudios que tienen que ver con
elaboración de instrumentos para medir actitudes, estereotipos, identidad, etcétera, ¿no? Pero esa es básicamente como la línea que tenemos ahora sí que en los 3 niveles, licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Entonces ahí, pues bienvenidos y bienvenidas quienes les interese la psicología en esos tres ámbitos. Siguiendo con la lógica de Ulloa, sí me gustaría que abriéramos los micrófonos a un proceso de reflexión. Si a alguien le resonó algo de lo que expusimos de la obra de Ulloa, a mí me gustaría escucharlos, sería bastante interesante. A lo mejor están un poquito cohibidos por la transmisión, vamos a hacer algo. Despedimos la transmisión y nos quedamos, ¿va? Bueno, pues bueno, al público que nos sigue en redes sociales, agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en una emisión más de UDC Libros desde la librería Corazón en Casa. Agradezco la participación de ustedes 3 en presentar esta joya, tanto por lo que contiene dentro como por la portada y todo el performance que se ha establecido para darlo a conocer también, ¿no? Quiero dar las gracias por el esfuerzo también que hace Radio Universitaria, Televisión Universitaria para poder llevar a cabo este ejercicio, y también a todas las y los colaboradores de la Dirección General de Publicaciones que colaboran para poder tener esto en nuestras manos, ¿no? Quien cuida la edición, quien hace la corrección, todos y cada uno de ellos que están involucrados para lograr tener todas las novedades editoriales que pueda tener en la Universidad de Colima. Les recuerdo que el libro está para su venta, o su compra, mejor dicho, en cualquiera de las librerías universitarias en los campus de nuestra universidad, así como para su descarga directa y gratuita dentro de la página de publicaciones en línea.ucol.mx. Si no es así, googléenlo, que sea publicaciones en línea UCOL, y ahí les va a aparecer. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos en una próxima emisión de UDC Libros. UDC Libros es una coproducción entre las direcciones de publicaciones, radio y televisión universitaria, como parte del programa de difusión y promoción de la lectura. Te esperamos en la próxima edición de UDC Libros, de la idea al libro.